Voy a pedirles que usemos bastante la Biblia esta tarde, porque vamos a hablar de 5 puntos que yo creo que son muy importantes para una vida cristiana práctica, ¿no? Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Santiago, por favor, el capítulo 1. Decirles que ya están hechas las tarjetas y entonces, no sé si Priscila se trajo una cajita o Matías, si podrían traer de las dos una cajita, porque pienso que sería muy, muy bueno que todos y cada uno de nosotros tuviéramos siempre unas 4, 5, 6 tarjetas en el bolsillo, en la cartera, para que si hablamos con alguna persona interesada o queremos invitar a alguien, pues le puedas dar una tarjeta con los horarios de culto, el teléfono, ¿verdad?, la página web. Entonces ya están hechas, es una tarjeta que por una cara están los datos de la iglesia del Puerto y por otra cara los datos de la iglesia de Santa Cruz. Entonces cuando terminen el culto, pues se llevan unas poquitas cada uno, ya están hechas. Y creo que también, no sé si sobraron pegatinas. ¿Sobraron pegatinas? Unas pocas. Hay unas pegatinas que se han hecho para los coches, si alguien quiere poner alguna. Y también unos folletos que se han hecho especialmente para anunciar la página web de la iglesia. Todo eso se hablan con Margarita, ¿sí? Y se lo pueden llevar. Vamos a hacer un pedido en breve de Biblias. Vamos a comprar una buena cantidad de Biblias y de folletos también, para que ustedes tengan a disposición siempre folletos evangelísticos para repartir a cualquier persona. Siempre es bueno cuando terminemos de hablar con alguien dejarle algo, ¿no? Un folleto, un tratado, para que de alguna manera tenga algún contacto y pueda seguirnos a través de la página web de la iglesia. Y también Biblias. Son Biblias muy económicas que hemos conseguido. Y bueno, queremos tener unas cuantas en la iglesia para que una persona que venga por primera vez se le pueda regalar una Biblia. O si alguno de ustedes quieren tener siempre en casa 3 o 4 o 5 Biblias, son muy económicas, salían a 2 y pico, ¿no, Margarita? Pues te compras unas cuantas Biblias y las tienes ahí, y a una persona que le estés dando testimonio del Señor, en un momento determinado le puedes decir: oye, mira, toma, te regalo una Biblia, y quedas muy bien, ¿ok? Santiago capítulo 1. A partir del versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero la condición es pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo primero de lo cual quiero hablar, y creo que sería muy bueno que le pidiéramos al Señor, es que le pidamos siempre al Señor mucha sabiduría. Amén, hermanos, mucha sabiduría. Todos sabemos que, sí, Salomón cometió muchos errores y pecados y tal, pero sabemos que el Señor le dotó de una sabiduría extraordinaria. Dice que venían de todas partes del mundo a oír la sabiduría que el Señor le dio a este hombre, y se la dio el Señor porque se la pidió. A veces no recibimos porque no pedimos, o también a veces no recibimos porque pedimos, pero pedimos mal. Por eso Santiago dice que si alguno reconoce que necesita sabiduría, la puede pedir al Señor. No es algo que dice: bueno, pues si no tienes sabiduría te aguantas. En algunas escuelas de Grecia, para poder entrar a ellas tenías que tener un mínimo de conocimientos. En las escuelas del filósofo griego Platón había carteles que avisaban a los neófitos, que avisaban a las personas que no sabían ciertas y determinadas cosas, que no perdieran el tiempo, que no entraran para aprender, porque para entrar y aprender y recibir enseñanzas de Platón o de otros filósofos de la época, tenían que tener un mínimo de requisitos. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, encontramos que el Señor nos dice: bueno, si alguno no tiene sabiduría, pues qué mala suerte, ¿no? Qué pena, otro la tendrá, sino que nos invita con toda libertad a pedirle al Señor: Señor, yo necesito sabiduría. ¿Y hay alguien aquí que no necesite sabiduría en la vida? Todos necesitamos sabiduría, no solamente para cuestiones espirituales, a veces para los negocios, a veces para
la crianza de los hijos, a veces para saber qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. La sabiduría es un elemento, una herramienta indispensable en la vida de los hijos de Dios. Es imposible vivir hoy en día una vida cristiana victoriosa si no le pedimos al Señor mucha sabiduría. Porque a veces el Señor nos va a decir que hablemos. Le decía a algunos profetas de la antigüedad, habla, habla, habla y no calles. Pon trompeta a tu voz. Grita, le decía incluso a algunos profetas. Pero a otros les decía, calla y no hables, no digas nada. Entonces, ¿cuándo saber cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callarme? Vemos al Señor Jesucristo que durante varios años, 3 años de ministerio, habló y habló y habló y predicó y decía cosas tremendas. Pero había otros momentos en el que Él callaba y guardaba silencio. Y vemos también esta actitud por parte del Padre. En el Antiguo Testamento vemos que hay momentos en los que Dios habla y manifiesta y revela su voz. Pero hay momentos en los que el mismo Dios dice que Dios se callaba por amor al pueblo de Israel. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque no era el tiempo de hablar, porque a lo mejor hablaba y nadie le iba a prestar atención. Entonces la Biblia nos enseña a no desperdiciar las palabras, a no desperdiciar el tiempo. Y para saber cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar, cuándo hay que hacer una cosa o hacer otra, tenemos que pedirle al Señor muchísima sabiduría. Pero si le pedimos al Señor sabiduría, que es saber actuar en cada situación y en cada momento, tenemos que pedirlo con fe. Es una de las condiciones para poder orar. Cada vez que tú ores pidiendo sabiduría o cualquier otra cuestión, lo que tenemos que pedir siempre es con fe, con la seguridad y con la certeza de que mi Dios me está oyendo, de que Él está muy interesado en lo que le estoy pidiendo, que Él no hace oídos sordos a mis peticiones y a mis necesidades, sino que dice la Biblia, pedimos con fe, con la certeza, con la convicción absoluta de que el Señor quiere concederme lo que yo le estoy pidiendo. De hecho, hay como a veces algo extraño, ¿no? A veces el Señor quiere darnos algo y Él pone el deseo, el querer en nosotros de que le pidamos ese algo. Fíjate qué bueno es el Señor. A veces el Señor te quiere dar una bendición y te la quiere dar, pero como no se la pides, pues no te la da. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te pone el deseo en tu corazón de que le pidas por algo y el Señor dice, ya era hora que me pidieras por ese algo. Te lo quería dar, pero como no me lo pedías, pues no te lo daba. Entonces, hermanos, pidamos con fe, con la seguridad absoluta de que si necesitamos sabiduría, vamos a recibir lo que le pedimos al Señor. Leía hoy un capítulo que es una maravilla. Es un capítulo un poquito largo, pero yo les animo a que ustedes lean el capítulo 8 del libro de Proverbios. Hoy comencé a estudiar el libro de Proverbios. Es una joya, es una maravilla. De verdad que es algo extraordinario. Y el capítulo 8 del libro de Proverbios habla de lo que es la sabiduría. Habla acerca de cómo Dios usó de sabiduría, de cómo la sabiduría es antes de la creación del mundo, de cómo la sabiduría, ¿verdad?, se manifestó, se hizo carne y hueso. Dice la Biblia que Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada. Entonces, la sabiduría es una herramienta indispensable que está a nuestra disposición, pero para recibirla, en este caso, hay que pedirla. Hemos dicho en algunas ocasiones que hay cosas que vienen a veces sin pedirlas, en ese maravilloso amor y bondad del Señor. Pero en este caso particular, la sabiduría es fundamental pedirla. Así que si alguien esta tarde necesita de sabiduría porque no sabes lo que hacer, no sabes qué decisión tomar, lo primero, pedir al Señor con fe, con la confianza absoluta de que Dios te la va a conceder. ¿Cuántos dicen amén? Si no pedimos sabiduría y tomamos decisiones, podemos equivocarnos. Si no le pedimos al Señor sabiduría, ¿en base a qué te mueves? ¿En qué te basas? ¿En tu experiencia? ¿En tu propio conocimiento? Pregunto, ¿no será eso orgullo? ¿No puede ser que yo tenga tanta confianza en mí mismo que no hace falta que le pida al Señor sabiduría? Yo sé cómo solucionar este problema. Yo sé cómo hablar con esta persona. Yo sé cómo moverme en este terreno o en esta circunstancia. Cuando no pedimos sabiduría al Señor, es como expresar nuestra confianza en nosotros mismos. Y en quien tenemos que tener confianza siempre es en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos en Romanos capítulo 12, versículo 2, porque una vez que le hayamos pedido sabiduría al Señor y el Señor te la haya concedido, te va a ayudar mucho,
para poder tomar sabias decisiones, no basado en emociones, no basado en sentimientos ni en modas, sino basado en algo que es de vital importancia en la vida de cualquier creyente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor: no os conforméis. Otra versión dice: no te adaptes al sistema de valores del mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, renuévense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora dice: para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, y añade que es agradable y es perfecta. Sí, hay una voluntad soberana de Dios. Sí, hay un deseo de Dios, un propósito eterno de Dios a nivel general, y luego hay una voluntad de Dios de tipo personal e individual. Tú ves que, por ejemplo, hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es que vivamos en orden, que vivamos en santidad. Pero ¿a quién le dice eso? A todas las iglesias, a todos los creyentes, jóvenes, hombres, mujeres, por supuesto. Pero luego hay una voluntad de Dios que se revela a la persona porque tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y bueno, hay millones de ejemplos en la Biblia. La voluntad del Señor para David era completamente diferente a la voluntad de Dios para su hijo Salomón. Salomón nunca fue a la guerra, pero el Señor capacitó a Salomón para que pudiera cumplir con la voluntad de Dios para su tiempo y para su vida. La voluntad de Dios para Abraham era completamente diferente a la voluntad del Señor para Noé. Todos eran creyentes, sí, todos obedecían al Señor, por supuesto, pero si tú observas la vida de cada uno de los personajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que dentro de la voluntad general de Dios, luego hay un deseo, una voluntad particular e individual de Dios para cada uno de nosotros. Y si no le pedimos al Señor, como hemos visto, sabiduría, y si no le pedimos que se haga su voluntad en nuestra vida, si no se hace la voluntad de Dios, ¿qué voluntad es la que se va a hacer? Puede ser que la tuya. Y a veces nosotros podemos equivocarnos, ¿sí o no? Claro que podemos equivocarnos. Mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Dice la Biblia que en el corazón de David siempre hubo el deseo de construir un templo. El Señor nunca le dijo levantar un templo, pero él lo sintió. Él veía que todas las naciones de la tierra, que todos los pueblos que rodeaban a Israel tenían sus dioses, sus templos, y él pensó, él sintió en su corazón el deseo de construirle una casa, un templo al Señor. Claro, ya él sabía perfectamente que Dios, vamos a ver, no lo puedes reducir a 4 paredes. El Señor dijo: ¿qué casa me van a hacer ustedes a mí? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, y yo no quepo en un templo, pero al mismo tiempo puedo habitar entre vosotros, ¿verdad? Pero David peleó contra los filisteos, contra los amorreos, les quitaba el oro, le quitaba la plata, y su sueño, el anhelo de su vida siempre fue poder construirle un templo al Señor. Llega un día el profeta Natán, uno de los profetas que vivía en la época del rey David. David le abre su corazón y le dice: yo le quiero construir casa a mi Dios. Yo no estoy contento con ver que yo vivo en un palacio y el arca del pacto del Señor la tenemos debajo de una lona, y no puede ser que mi casa sea mucho más lujosa y más hermosa que el lugar donde mora nuestro Dios. Y Natán le dijo: haz todo lo que venga a tu corazón. Y se va. Y David dijo: qué bueno, voy a construir una casa al Señor. Ay, amigo, al día siguiente, el mismo profeta que el día anterior le había dicho: haz todo lo que venga a tu corazón, le dice: tengo palabra del Señor para ti. Dime, el Señor me ha dicho que no levantes templo para Él. Pero no, porque hay una serie de cosas en tu vida que no te capacitan, no te cualifican para construirle casa. El Señor dice que la casa, que el templo que quieres construir, lo levantará tu hijo, no tú. David no peleó con el profeta ni con el Señor. David se resignó. David aceptó que él no era el instrumento que el Señor iba a utilizar para construir el templo, sino su hijo. ¿Qué es lo que él hace? Sigue exactamente igual, acumulando oro, madera, piedras preciosas, etcétera, todos los materiales, compone las canciones, crea o hace todos los instrumentos musicales que se van a tocar en el templo. Es decir, hace todo y se lo entrega a su hijo Salomón como herencia,
porque él entiende que la construcción del templo no pasa por él, sino pasa por su hijo Salomón. En otras palabras, él no va a competir, él no va a forzar a Dios a que cambie de opinión, sino que él dice, bueno, Dios ya me ha hablado su voluntad. ¿Qué pasó el día anterior con el profeta? ¿Cómo le dijo, haz lo que venga a tu corazón, que Dios está contigo? Bueno, le habló precipitadamente, le habló sin consultar la voluntad de Dios. Le habló en ese deseo de decir, sí, adelante hermano, no pasa nada. Es que quiero construir una iglesia en los rodeos. Ay, qué bueno hermano, venga adelante. Si usted tiene medios y puede hacerlo, adelante. Y al día siguiente te llega el profeta y dice, no, mire hermano, no lo haga. ¿Por qué? Porque he orado al Señor y el Señor me ha dicho que le comunique que no la construya. Esas cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, todo lo que hacemos en la vida, no lo hagas y luego le preguntas al Señor. Hazlo al revés. Consúltale previamente al Señor. Señor, ¿esta es tu voluntad? Póngale pruebas al Señor. Espere en el Señor, que es otro de los puntos que vamos a tocar. No se precipite, no se lance al vacío a ver si hay agua, sino consulte al Señor. Dice que la voluntad de Dios es perfecta, es completa. Puede ser que a lo mejor al principio no lo entiendas. Puede ser que incluso sufras o llores, humanamente hablando. Fíjate cuando el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Es decir, esta experiencia es durísima, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, aceptar la voluntad del Padre, ¿cuál era? Ir a la cruz, amigo. La voluntad del Padre, como digas que la quieres hacer, te va a costar la vida. Pero estás dispuesto a dar tu vida si el Padre te lo pide. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios para María fue tremenda. Decirle, te hace falta un cuerpo para meter en él una semilla y para que pueda engendrar un hijo y para que pueda crecer una criatura hasta el momento de parir. Cuenta con mi cuerpo, cuenta conmigo. Yo no sé lo que va a pesar mis padres. Yo no sé cómo lo van a aceptar mi familia. Yo no sé cómo va a reaccionar la gente. Pero yo tengo bien claro que si Dios me ha escogido a mí como el instrumento para que a través de mi cuerpo, ¿verdad?, nazca humanamente tu hijo, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Y claro, fue contra marea, fue contra la corriente de la época, pero la voluntad de Dios no siempre a priori, de entrada, te va a encantar y gloria a Dios y aleluya, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que lo mejor en la vida es hacer siempre la voluntad del Señor. Y más vale llorar un día que llorar toda una vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor cierra a veces una puerta y tú dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo estaba empeñado en esto y creo que era bueno. Después de un tiempo dice, Señor, cuántas gracias te tengo que dar. Que no me casé con aquel. Que no me casé con aquella. Porque hubiera sido la ruina de mi vida. Entonces, hermanos, pidamos al Señor sabiduría. Pidámosle al Señor que nos muestre su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios hay que pasar tiempo en comunión con Dios. No se te va a presentar mañana un ángel si no oras, no buscas nunca la palabra del Señor en oración, no se te va a presentar a un ángel, no. El Señor te va a llevar a su palabra, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Hoy el Señor fundamentalmente revela su voluntad, sus planes, sus propósitos a la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros a través de su palabra. Cuanto más conozcas la palabra, más fácil tendrás el saber o el no saber la voluntad del Señor. Cuanto más palabra de Dios haya en tu vida, que ahí está almacenada, llegará un momento que ese versículo, ese capítulo, aquella historia que leíste, que tú dijiste, sí, yo me leí aquella historia, ahí está guardada, el Espíritu Santo la puede usar en un momento determinado y te puede hablar a través de aquella palabra, pero si no la has leído, si no escudriñas las Escrituras, si no aprendes a tener un tiempo en comunión con el Señor y que Él te hable a través de su palabra, ¿cómo se va a revelar el Señor a tu vida? ¿Verdad? A veces esperamos cosas muy sobrenaturales, pero a veces Dios obra más en lo natural que en lo sobrenatural. Y la forma natural, el cauce normal que Dios habla a tu vida, generalmente es a través de su bendita palabra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 10. Si hay algún hermano o alguna hermana que lo tiene ahí a mano y lo quiere leer. Efesios capítulo 5. El versículo 10 es un versículo muy cortito, casi no lo podríamos aprender de memoria, pero es muy bueno y muy necesario en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Qué dice, hermano? Amén. Comprobando, ¿qué? Lo que es agradable
¿A quién? Al Señor, no a mí. Claro, yo busco lo que a mí me conviene, pero lo que a ti te conviene le conviene al Señor. ¿Darás un mal testimonio? ¿Serás un tropiezo a un hermano débil en la fe? ¿O serás un mal testimonio al Evangelio si tú sales con la tuya? Cuidado, porque dice aquí que lo que tenemos que comprobar qué es lo que es agradable al Señor. Si esto va a repercutir en beneficio y en pro de la obra, gloria a Dios. Pero si esto va a ser una piedra de tropiezo, si esto va a ser un escándalo, si esto va a ser el juguete que tú tanto querías tener, pero resulta que ese juguete va a ser una piedra de tropiezo a otras personas, Señor, mejor no me lo des. Por lo tanto, lo que hay que orar cuando buscamos la voluntad de Dios es, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías tú, Señor? ¿Qué es lo que a ti te agradaría? ¿Qué es lo que a ti te haría feliz? Eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Yo quiero alegrar a mi Dios y no solamente venir al Señor o venir a la iglesia cuando tengo problemas o cuando tengo dificultades o cuando todo me va al revés, entonces sí, ay Señor, ayúdame, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a orar, ahora voy a ir a todos los cultos. No, es que no es eso no es una vida madura, esa es una vida de un niño. La vida de una persona madura en el Señor es la persona que dice, yo quiero comprobar qué es lo que le agrada al Señor. Aunque a lo mejor a mí en ese momento no me agrade, porque ya me contarás a mí si al Señor le agradaba ir a que lo clavaran en una cruz. Prueba de ello es que estaba orando, Padre, pasa, quítame esto, líbrame de esto. Pero el Señor le dijo, a ver, tú verás, bueno, hágase tu voluntad, Señor. Eso era lo que quería el Padre, pues si eso es lo que quiere mi Dios, yo también lo quiero. Yo no quiero en esta vida recibir nada que Dios no me dé. Y si no me lo da, gloria a Dios, porque por algo Él no me lo habrá dado. El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón, algo que le molestaba, algo que le causaba problemas físicos, un aguijón en la carne, algo que el Señor permitió que lo tuviera, cuidado con eso, algo que el Señor permitió que lo tuviera, dice, porque había tenido tantas revelaciones y tantas visiones y tantas cosas tremendas había visto en la presencia del Señor, dice, para que no me exalte sobremanera, el Señor me mandó un aguijón en la carne como para, no levantes los humos. Dice, por el cual le he rogado al Señor que me lo quite. Y no me digan a mí que Pablo no tenía fe en el Señor. Si alguien tenía fe y confianza en el Señor, ese era el apóstol Pablo. No me digan, no, es que no recibía porque pedía mal. ¿Pablo va a pedir mal? No, es que no tenía fe. ¿Pablo no tenía fe? Estamos hablando del apóstol Pablo, hermano, no estamos hablando de cualquiera. Y yo le he pedido al Señor en 3 ocasiones que me quite esto. Y el Señor le respondía, pero siempre igual, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que te voy a enseñar a gozarte en la debilidad. Te voy a enseñar a gozarte cuando no salen las cosas como a ti te gustaría, que sería lo lógico gozarnos, ¿verdad, en ello? Sino que yo te voy a enseñar otro modelo, otro estilo de vida. Y es aprender a gozarte cuando las cosas salen al revés de lo que tú pensabas. Y Pablo dijo, entonces a partir de ahora, si esa es tu voluntad, me voy a gozar de buena gana. Y voy a hablar más de lo que me sale mal que de lo que me sale bien para la gloria del Señor. Es increíble, es increíble. Pero amados hermanos, eso es lo que tenemos que orar. Que se haga tu voluntad, que yo sepa qué es lo que agrada al Señor. Y si yo hago eso, la bendición de Dios nunca se apartará de mi vida. Dice en Efesios capítulo 6 también, versículo 18. Efesios 6, 18. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pedimos al Señor sabiduría. A través de la sabiduría que el Señor nos da podemos conocer su voluntad, pero eso no significa de que ya voy a dejar de orar, sino como hemos leído, hay que orar en todo tiempo. Y saben, hermanos, el Señor ha diseñado la oración de tal manera que si os fijáis, se puede hacer de día, de tarde o de noche. Se puede hacer de pie, sentado, caminando o acostado. Se puede hacer en cualquier parte, en la iglesia, en el trabajo, en un avión, en un barco, en un submarino, en una cueva, en una cárcel, donde sea. El Señor ha diseñado la oración de tal manera, algo tan vital, el oxígeno del creyente,
que en cualquier momento, incluso hasta trabajando, puedes estar orando, conduciendo puedes estar orando, viajando puedes estar orando, en la cama puedes estar orando. ¿Para qué? Para que no tengas excusa, para que no digas, claro, el Señor dice que hay que orar en la iglesia de 4 a 6 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, y hoy no tengo ninguna de esas condiciones. No, hermano, no hay horario, no hay postura, no hay lugar. En cualquier sitio, a cualquier hora, de cualquier forma, orando al Señor en todo tiempo. Es más, hay un versículo que dice, a veces uno dice, ¿cómo se puede cumplir ese versículo? Mira, orad sin cesar. En otras palabras, una actitud constante y permanente de oración. Sí, pero ¿y si no hay culto? ¿Y qué más da? ¿Es que usted solamente ora cuando viene a la iglesia? ¿Y cuando no hay culto no oras? ¿Es que solamente abres la Biblia jueves y domingo? ¿Y el lunes dónde está la Biblia? ¡Ay, la perdí! A veces se han perdido Biblias en la iglesia y han pasado meses y la gente no las ha reclamado. Yo digo, ¿se habrá dado cuenta la hermana tal? No voy a decir el nombre. ¿Se habrá dado cuenta el hermanito tal que su Biblia está en la iglesia? Y a veces a los 2 meses y medio me dice, hermano, ¿usted por casualidad ha visto una Biblia por aquí? Digo, sí. Tú tendrás otra Biblia en casa, ¿no? Dice, sí, tengo otra. Digo, porque si no... Llevas 2 meses y medio sin abrir la Biblia. Cuando la abras, ten cuidado que te pueden salir arañas o perenquenes, como decimos aquí también, ¿no? ¿Vale? Entonces, hermano, orar en todo tiempo. Esa es la prioridad. Buscar a Dios, tener relación con Dios. El domingo vamos a tocar un tema, vamos a visitar una iglesia. Les voy a llevar de visita a una iglesia el domingo. Vamos a visitar la iglesia de Sardis. A ver qué les parece. Ay, amigo. ¿Qué problema tenía la iglesia? ¿Falsa doctrina? No tenían falsa doctrina. ¿Falsas profetas como vimos el domingo pasado con la iglesia de Tiatira? No, allí no había falsas profetas. ¿Divisiones entre los hermanos? No. ¿Celos, envidias? No. ¿Pero qué problema tenía la iglesia? ¿Que no leían la Biblia? No lo tenían. ¿Que no oraban? No. ¿Pero qué problema tiene la iglesia? Que estaban muertos. ¿Y qué problema tiene un muerto? Que está muerto. Ay, amigo. ¿Y cómo llegaron a esa situación? Me preguntaba yo esta semana preparando el mensaje del domingo. ¿Cómo se puede morir una iglesia? Porque una iglesia no son 2 familias. Una iglesia no son 3 o 4 hermanitos. No son solamente los jóvenes o el ujiero o los músicos o el pastor. ¿Cómo se puede morir una iglesia? ¿Cómo se puede morir uno que en su día sirvió y predicó y adoró al Señor? Se murió la congregación, se murió la iglesia. Y una de las razones por las que se puede uno ir muriendo es por cortar la comunión con nuestro Dios. Al salir de la cobertura del Señor, comienzas a configurar tu vida de maneras varias y diversas, pero no logras actualizarte, porque no vas a encontrar bajo ningún concepto nada en esta vida que te pueda renovar y te pueda mantener vivo, más que solamente a través de la comunión diaria y permanente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo siempre le he dicho, hermanos, cuando yo he salido de viaje y he pedido oración, cuando regreso le digo, hermanos, yo noté que ustedes estaban orando por mí. Y también se nota cuando no oran por uno, ¿sí o no? Por lo tanto, hermano, el mayor favor que usted le puede hacer a la iglesia no es solamente viniendo y apoyándola, sino orando por la obra, orando por lo que se hace, orando por los jóvenes, orando por los niños. La vida es muy larga, el día es muy largo y tenemos que orar en todo tiempo. El apóstol Pablo, fíjate tú, pedía oración a las iglesias que él había establecido, iglesias que él había fundado, y una vez dijo, pido que oren por mí, porque no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Él lo decía abiertamente, era un hombre con una percepción espiritual tremenda. Dice, ¿cuántas veces yo quise ir a visitarles, hermano? Decía Pablo, ¿cuántas veces me propuse ir a visitarles? Pero el diablo se metió por medio. ¿Cómo el apóstol Pablo sabía que a veces la iglesia puede como allanar el camino, verdad? Y cuando la iglesia baja la guardia y no ora, como el enemigo como que se hace fuerte en una situación. Por eso pedimos a Dios sabiduría, buscamos su voluntad, pero enseguida descubrimos que para mantenernos constantemente en la voluntad de Dios hay que tener una relación diaria y constante con el Señor a través de la oración.
Quiero llevarles al Salmo 37, por favor, Salmo 37, versículo 3 y versículo 5. Es un salmo muy bonito, muy conocido, y dice así, Salmo 37. El versículo 3, ¿me lo puede leer alguien, por favor? Confía en el Señor. Uno dice, bueno, ya lo tengo claro, pero confiamos en todas las circunstancias de la vida en el Señor. Cuando hay dudas, cuando hay falta de madurez, cuando hay falta de estabilidad, cuando no se progresa y se crece en el Señor, es porque la confianza ha menguado. Porque confiar en el Señor es fiarme de Dios. Es saber que Dios conmigo se está portando de maravilla. Que todo, si yo estoy en santidad y en orden y alineado con el Señor, ojo, que todo está saliendo según el plan de Dios, que Dios no se equivoca, que Dios no es injusto, que Dios tiene todo bajo control y que no tengo por qué sentirme mal. Cuando yo me siento mal, cuando creo que no están saliendo las cosas como yo creo que deberían de salir, ¿saben lo que estoy diciendo sin palabras? No estás siendo bueno conmigo, Señor. Tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes lo que te he pedido. Y no me están saliendo las cosas como yo incluso hasta he orado. ¿Saben, hermano, lo que significa eso? Señor, tú no lo estás haciendo bien. Yo lo haría mejor, ¿eh? Yo lo haría diferente. Es tremendo, hermano. Cuando bajamos la guardia, nuestros pensamientos son traicioneros. Y nuestros pensamientos nos hacen como decir, pero Señor, pero yo no me merezco esto. Yo he pedido varias veces con fe por esto. Cuando dejamos de confiar en el Señor, comenzamos a confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia experiencia, en nuestros criterios y opiniones particulares y personales. Por eso nos dice la Biblia, confía en el Señor, y haz el bien. No es confiar en el Señor y decir, bueno, vale, yo confío en el Señor. No, y muévete. Haz el bien, actúa conforme a la voluntad del Señor. No es confiar en Dios de una forma pasiva. Bueno, yo confío en el Señor. No es resignación. Confiar en Dios no es resignación. No es callarme la boca. Bueno, no voy a decir nada para no ofender a nadie. No, eso no es confiar en Dios. Esa actitud no es la correcta. Yo confío en Dios, sigo comportándome haciendo el bien y además añade verso 4, y ahora deleítate en el Señor. Fíjate cómo son como los eslabones de una cadena. Confío en el Señor y no me quedo parado, sigo haciendo el bien, lo que tengo que hacer, lo que he venido haciendo, pero no solamente lo sigo haciendo, sino que hay un añadido más, deleítate en el Señor. Y a veces yo creo que hay creyentes como que les falta deleitarse en el Señor, disfrutar de la vida cristiana, porque la vida cristiana no es una vida de tormento y de sufrimiento, sino que podemos deleitarnos y gozarnos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oye, que no es una tragedia ser cristiano, que es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues demuéstralo, exteriorícelo, dígaselo a su cara de vez en cuando también, haga algo. Encomienda al Señor tu camino, versículo 5, confía en Él y Él hará. Una de las cosas que estamos viendo en la clase de hermenéutica todas las semanas es analizar y tener en cuenta siempre el tiempo de los verbos. Confía en el Señor, confía en Él y Él hará. ¿Cuándo? Bueno, a usted no le interesa. ¿Cuándo, amigo? ¿Vas a restaurar el reino? ¿Se va a implantar la monarquía otra vez? No les toca a vosotros saber estas cuestiones. Ya está. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Punto. Y cuando confiamos en el Señor, no me importa cómo el Señor lo va a hacer. No me importa a través de quién lo va a hacer, ni siquiera cuándo lo va a hacer, sino que yo sé que la promesa del Señor dice, confía en el Señor, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Y el Señor nunca, jamás llega tarde a ninguna cita. Puede parecer que está tardando, ¿sí o no? ¿No te ha parecido a ti alguna vez? Seamos sinceros. Puede ser. Puede ser que, pero no habrá llegado la oración con estas lluvias y con estas cosas, ¿no? A lo mejor se perdió entre la lluvia, ¿no? Mira, hermano, esta mañana temprano, cuando yo salí a pasear a mi hijo Trotsky, yo vi el arco iris.
Y cada vez que un creyente ve el arco iris, tiene que pararse donde esté y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. El arco iris, qué interesante. Alguien dijo: la lluvia en colores. ¿Hacia dónde apunta el arco? Porque un arco es así, ¿no? Tiene una cuerdita que tú la tensas y lanzas la flecha. El arco iris, cuando sale en el firmamento, ¿hacia dónde apunta el arco? ¿Hacia arriba o hacia abajo? El arco iris realmente es un círculo. Realmente es un círculo. Solamente viendo el arco iris uno sabe que la Tierra es redonda. Si no, el arco iris sería plano, sería horizontal. Fíjate que falta de inteligencia al hombre a lo largo de la historia, que se empeñaban en decir que la Tierra era plana. Solamente cuando veas el arco iris sabe que la Tierra no es plana, sino es circular, es redonda. Pero cuando nosotros vemos el arco iris no lo vemos totalmente redondo. El único arco iris que se puede ver en forma circular, que yo lo he visto, y en algunas ocasiones se puede ver, es el arco iris lunar. Es el que sale por la noche con la luz de la luna y se puede ver alrededor de la luna como un circulito completamente redondo. No es muy común verlo, pero es el único momento que se puede ver el arco iris de una forma redonda completamente. Pero generalmente el arco iris, ¿a dónde apunta el arco? No, hacia arriba. El arco iris es así. Es decir, que apunta hacia arriba, no apunta hacia abajo. Porque el Señor dijo: cuando veáis en el firmamento el arco iris, tenéis que recordar que yo hace miles de años hice un pacto con un hombre llamado Noah. Y le dije a ese hombre que nunca más la tierra será destruida. Yo no estoy enfadado con la humanidad. Yo no voy a volver a destruirla. Es una señal de la misericordia. Es una señal de la fidelidad del Señor. Y Dios no está enfadado con nosotros. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice la Escritura. El Señor no llega nunca tarde a ninguna cita. Llegó un día aparentemente tarde a la casa de dos hermanas que estaban destrozadas, Marta y María, ¿os acordáis? Ay, Señor, ahora vienes, ahora ¿para qué? Qué tremendo, ¿no? Qué fe más extraña a veces tenemos, ¿no? Creemos que si... ¿Qué es lo que pasa? Señor, te llamamos hace 4 días. Tu amigo Lázaro, el que tú amas, estaba enfermo, ahora está muerto. ¿Y? ¿Tenéis fe para creer que yo lo podía sanar? Pero no tenéis fe para creer que lo puedo resucitar. ¿Por eso estás enfadado conmigo? Es que si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar... ¿Y quién dijo esto? ¿Marta o María? Las dos. Sí, nada, Marta. Y también la otra. Las dos le dijeron: si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no estaría muerto. Vamos a ver, ¿hacemos una exégesis del texto? ¿Hacemos? Ok. Si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano Lázaro no estaría muerto. Parafraseando, nuestro hermano Lázaro está muerto porque tú no estuviste aquí cuando tenías que haber estado. Es decir, el culpable de que mi hermano hoy esté muerto eres tú, porque yo hice mi parte, yo te llamé y te mandé un recado urgente: ven, que el que amas está muriéndose, y tú no viniste. Y ahora cuando vienes, pues ya Lázaro está muerto. ¿Cómo no va a llorar el Señor? Es la única vez que lo vemos llorando. Y dice que el Señor lloró y como que se rompió, como diciendo: madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué estáis diciendo? Pero vamos a ver, María, ven para acá. Marta, vengan para acá. Y las horas que yo he estado aquí hablando con ustedes y las cosas que yo he compartido con ustedes no han servido de nada. Ustedes no saben que yo soy la resurrección y la vida. Que el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellas responden conforme a la fe básica de cualquier judío elemental. Señor, es que yo sé que mi hermano resucitará. Los judíos creen. De toda la vida se creyó siempre, lo dice el Antiguo Testamento, que los muertos algún día resucitarán. Yo sé que mi hermano resucitará, pero añaden, en el día
postrero, no hoy, no ahora, al final de los tiempos, cuando los sepulcros se abran, y cuando el mar entrega a sus muertos, como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Y cuando las tumbas se abran, mi hermano también resucitará, tomará parte de esa resurrección masiva. Pero el Señor no está hablando de ese día. El Señor está hablando del aquí y ahora. Si ustedes tienen una fe tremenda para creer que toda la humanidad va a resucitar y se va a presentar delante del trono en el día postrero, y tienen una fe increíble, pero ¿y por qué esa fe no la traen un poquito más para acá y la acercan a vuestra vivencia ahora, actual y personal? Porque si yo pregunto en esta tarde, hermano, ¿usted cree, y sean sinceros, usted cree que algún día usted va a entrar a caminar por una ciudad cuyas calles son de oro? ¿Cuántos creen eso? 4. Amén, todos, ¿no? Ok. Una calle de oro. Y las puertas son de perlas. Y los cimientos son de piedras preciosas. Y veremos a Abraham. ¿Veremos a Abraham o no? Y a Moisés. Y a David. ¿A quién le gustaría ver usted, aparte lógicamente del Señor? ¿A quién, por ejemplo? A David. A Salomón. A la reina de Saba, dirían algunos, ¿no? Nos gustaría, claro. Y usted dice, hermano, es que yo creo en todo eso. Vale, perfecto. Ahora usted vaya a un bar, vaya mañana con sus compañeros de trabajo y le dice, mira, vengan para acá, chicos, que les tengo que contar una cosa. Yo quiero decirles a ustedes que yo algún día veré a Abraham, a Moisés, a David, a Salomón. Voy a vivir en una calle que tiene 7.500 kilómetros de largo de oro puro. Cuando entre habrá un ángel a la derecha y uno a la izquierda tocando trompetas. Yo voy a entrar por en medio vestido con ropa blanca. Al final hay un arco iris donde está el Señor sentado en su trono, y vamos a ver a millones y a millones de ángeles, serafines y querubines cantando al eterno Dios Todopoderoso. Van a resucitar toda la gente y se van a presentar delante de Dios. Dios va a abrir un cacho de libro que se llama el libro de la vida, y tus compañeros están. Dice, madre mía, la verdad, yo pensé que estabas loco, pero es que no tengo adjetivos para decir, de verdad, ¿dónde te has metido, hermano? ¿Tú crees todo eso? Claro que sí. Bueno, ¿y por qué no creo que este mes, en mi necesidad personal, el Señor me va a ayudar? Déjate de tanta calle de oro y de tanta perla preciosa y de tanto serafín y querubín, y vive el 18 de febrero, que es el día que el Señor nos ha creado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, pero yo no te estoy hablando del día postrero, te estoy hablando de la hora, y para que lo compruebe y para que te des cuenta que yo no llego nunca tarde. Vamos, ¿dónde está? Dice, pues en el cementerio. Vamos al cementerio. Y cuando van al cementerio, pues se encuentra que efectivamente Lázaro está muerto con una piedra tremenda, y le dice a la gente con toda naturalidad, como mover la hoja de la Biblia, y le dice, quiten la piedra. Y vuelven otra vez las hermanas del muerto a decirle una cosita, Señor, un pequeño detalle. Si no te has dado cuenta, mi hermano hace 4 días que está ahí metido. Mi hermano ya tiene que estar en un proceso avanzado de descomposición. Como abras la puerta o el sepulcro, la piedra, va a ser una cosa bochornosa, va a ser algo. Y otra vez se le queda mirando al Señor, dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Cómo sé yo que mañana me va a ayudar el Señor? Porque hoy y ayer me ayudó. Si Él no me hubiera ayudado, mañana tampoco lo hará. Pero como Él es inmutable, Él es el mismo. Si Él me sanó, me sanará. Si Él me salvó, me salvará. Si Él me guió, me guiará. Si Él estuvo, está y estará conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. No estemos diciendo ahora sí, ahora no, bueno, ayer sí, porque no, pero ahora no, pero es que hoy no se puede. Pero vamos a ver, el que cambia somos nosotros. Ahora está lloviendo, mañana sale el sol y pasado sabe Dios lo que vendrá, pero Él es siempre el mismo. Y entonces quiten la piedra y vemos cómo se produjo el milagro. Pero es como que tuviera que convencer el Señor a la familia, a estas 2 mujeres destrozadas, de que es posible cambiar circunstancias. De que no tenemos que entrar en una resignación. Ahora, si el Señor no lo quiere resucitar, gloria a Dios, me voy a gozar igual, porque yo sé que mi hermano Lázaro ahora está en tu presencia. Ya está, si tú no lo quieres resucitar,
Pues gloria a Dios, ya está, no pasa nada. Como aquel que le dijo, no le digan nada al rey que el niño se ha muerto. ¿Por qué? Dice, hombre, si cuando estaba enfermito el niño estaba ayunando y no quería comer y no quería lavarse ni quería hablar con nadie, como le digamos que el niño ha muerto, sabe Dios lo que le pasa a este hombre. Y David los ve hablando y dice, vengan para acá, ¿qué están hablando ustedes ahí? Es que el niño ha muerto. Ah, el niño ha muerto. Ah, venga, denme de comer, vamos a lavarnos, cámbiame la ropa. Y le dicen, Señor, no te entendemos. No te entendemos. Cuando el niño estaba enfermito, agonizando, ayunabas, no querías comer, no querías música, no querías nada. Y ahora que el niño ha muerto, dice, bueno, si el Señor no me lo dio cuando se lo estaba pidiendo, si se lo ha llevado a su presencia, pues algún día yo iré a Él, pero Él no vendrá a mí. Por lo tanto, voy a demostrarle a mi pueblo que yo acepto y me gozo en la voluntad de Dios, aunque tenga que ir al cementerio a enterrar un hijo. Porque si me lo hubiera querido dar, me lo hubiera dado. Si no me lo dio, gloria a Dios, porque ahora sé cuál era la voluntad del Señor, que mi hijo estuviera en su presencia. Gloria a Dios. Entonces, estas cosas, hermanos, parecen tan normales, parecen como tan elementales, pero a veces como que nos cuesta aceptar la realidad presente. Nos gozamos de cuando conocimos al Señor, de la vida que llevábamos y la dejamos. Amén. Nos gozamos de la vida que nos espera cuando estemos en la presencia del Señor. Pero a veces como o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Y yo digo, pero es que yo no vivo ni en el pasado ni en el futuro. Yo vivo el aquí y ahora. Y el aquí y ahora, ¿por qué estar triste? ¿Por qué estar preocupado? Si aquí y ahora es cuando el Señor está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No nos ha dado vida? ¿No hemos llegado hasta aquí? ¿Sí o no? Pues ya está, pues gloria a Dios. Pero si preocuparnos por el mañana es lo más absurdo del mundo, ¿por qué? Porque no existe. El mañana no existe. No, ¿dónde está? Hoy es 18, ¿no? ¿Dónde está el 19 de febrero? El 22 de marzo, el 4 de abril, el 18 de julio, ¿dónde está? En un papel, en un calendario. ¿Y quién te dice a ti y a mí que vamos a llegar a ver ese día? ¿Quién nos dice a nosotros eso? Por lo tanto, dice el Señor, y lo vuelvo a repetir, este es el día que el Señor ha creado. Gocémonos y alegrémonos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Si yo no me gozo ahora pensando que mañana va a ser mejor, pues voy a cometer una gran equivocación, porque dice la Biblia, cada día tiene su propio afán. Y yo tengo que aprender a servir al Señor y a honrarle cada día como si fuera el último día de mi vida. Minuto a minuto. Finalmente quiero leerles en el Salmo 37 también, el versículo 7, donde dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Espera en Él. No te alteres, no te pongas nervioso con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hermanos, hay gente que ha prosperado así, de la noche a la mañana. ¿Dónde están hoy? O en una cárcel, o esperando ser juzgados. Y toda la gloria que recibieron en poco tiempo se esfumó, porque la gloria del mundo es pasajera, pero la gloria del Señor es eterna. ¿Dónde está en este momento el dueño de Vitaldén? Ay, amigo. 450 tiendas por toda España, aviones, helicópteros, caballos, fincas. Movían miles de euros, millones. Ay, amigo, el que muy rápido sube, también muy rápido baja. ¿Cuántas veces vemos en la televisión personas que robaron, que vivieron a todo tren, personas que no tuvieron ningún tipo de escrúpulos? Pero tarde o temprano esa gloria es pasajera. Dice, no te pongas nervioso, no te alteres, no te pongas preocupado, a cuestionar, a criticar con motivo del que prospera en su camino. A ti no tiene que preocuparte eso, a ti lo que te tiene que, entre comillas, preocupar, o ocupar, mejor dicho, es esperar en el Señor, guardar silencio ante Él y dejar que Él se encargue de las cosas de la vida, que ya bastante tenemos con la nuestra para estar preocupados por las vidas de los demás. Solamente podemos vivir una vida al mismo tiempo. Hay gente que quiere vivir su vida, la vida de la hija, la vida del hijo, la vida del nieto, la vida de la nuera, y entonces quieren vivir 8 vidas al mismo tiempo. No, querido. Usted tiene que vivir su vida y deja a los demás en paz, que el Señor se encargará de cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Así de claro. Esperar en el Señor.
pacientemente, tranquilamente, sin nervios, sin agobio, sabiendo que el Señor tiene todo bajo su control. Y el último texto que quiero leer, Santiago 4, 13 al 15, precioso texto también, vamos a leerlo. Santiago capítulo 4, del 13 al 15. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos o venderemos y ganaremos. ¿Cuánta gente hay así? Ahora voy a ir para allá, estoy un par de añitos, gano un dinero, con ese dinero me vengo, me compro una casita, después no sé qué, tal. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Tantos planes y tantos. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago aquí. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Así que la actitud constante y permanente de nuestra vida tiene que ser, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. No voy a hacer planes en la carne porque me puedo ilusionar con cosas, me puedo ilusionar con un plan y con un proyecto, y como no me salga, me voy a sentir defraudado, me voy a sentir mal y me voy a llevar otro palo. Entonces no tenemos que aprender a base de palos, sino, Señor, yo quiero solamente hacer tu voluntad en mi vida. Los chicos y las chicas que están solteros, que lógicamente pues algún día tendrán que casarse, comienza a orar desde ahora, para que no se aparezca en tu camino ninguna lagarta, ni ningún lagarto que te haga perder el tiempo, sino que cuando aparezca en tu vida, hermanito y hermanita, la persona de Dios, que sea esa, la persona de Dios, y no estés perdiendo el tiempo, ni jugando con sentimientos, ni ilusionándote con juguetes que al final los rompes, y juguetes que al fin y al cabo a lo mejor no eran para ti, sino eran para otra persona, ¿verdad? Así que, amados hermanos, vamos a orar para que verdaderamente en nuestra vida solamente se haga la voluntad del Señor. Cuántas desilusiones, cuántos palos, cuántos desengaños nos hemos llevado en la vida, porque en el fondo hemos hecho nuestra voluntad. Oí una vez a un pastor que decía que una vez escuchó a un joven orar en un culto de jóvenes y le decía algo así al Señor: Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo quiero servirte, tú sabes que yo quiero hacer solamente tu voluntad en mi vida, no me interesa nada, solamente quiero hacer tu voluntad, pero yo te pido, Señor, que María, tú me la des, Señor. Tú sabes que yo estoy dispuesto a cualquier sacrificio, estoy dispuesto a dejar cualquier cosa, pero yo te pido que sea María, que no sea otra, Señor. ¿Pero en qué quedamos, mijo? ¿En qué quedamos? Y si en vez de María es Mariquita, o Pepita, o cualquier otro nombre, hermanos, Dios sabe lo que hace. El único que conoce el futuro es nuestro Dios. Y lo que tenemos que hacer es aprender a gozarnos. ¿Saben? El otro día hablábamos y comentábamos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando falta fortaleza es porque falta gozo. ¿Y cuándo falta el gozo? Cuando las cosas no salen como yo creo. Cuando yo creo que yo me merezco otro tipo de vida. Cuando mis oraciones no están siendo respondidas como yo creo que deberían de ser respondidas. Cuando yo creo que el Señor no me está dando lo que yo creo que necesito realmente. Falta el gozo, falta la fortaleza. Al no estar fortalecido viene el enemigo y te echa el guante y te atrapa. Pero cuando tienes gozo, cuando reconoces que mi vida está en las manos del Señor. Que salga lo que salga, que pase lo que pase, que digan lo que digan, que venga lo que vengan, mi vida está en las manos del Señor. Si yo confío en el Señor y yo me gozo en el Señor, yo voy a estar fuerte. Y el enemigo vendrá con ofertas, el enemigo vendrá con sus tentaciones, pero me van a resbalar como el agua al pato. ¿Por qué? Porque estoy fortalecido en el Señor. Pero ¿cómo viene la fortaleza? Gozándome en el Señor. ¿Y el gozo de dónde viene? ¿De dónde emana el gozo? De mi confianza total y absoluta en el Señor. Yo leía hoy un proverbio que dice, más vale bocado seco y en paz, así, pelado, un pan, que casa llena de provisiones, pero con contiendas, es decir, donde no está la paz y la bendición de Dios. Sí, este hombre dice, Señor, yo prefiero comer un pedazo de pan sin nada dentro,
pero sabiendo que tú estás conmigo, que tener la nevera y la estantería llena de comida, pero sé que todo esto lo he conseguido yo en la carne y no está la bendición de Dios detrás de esto. Por lo tanto, a eso tenemos que apuntar todos y cada uno de nosotros, a contentarnos con lo que tenemos ahora. Y cuando nosotros comencemos a gozarnos con lo que tenemos ahora, a lo mejor el Señor nos dará algo más. Pero ¿para qué nos va a dar más si lo que te ha dado hasta ahora no lo disfrutas y no te gozas en ello? Vamos a orar en esta noche y pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de decir: Señor, yo te doy gracias porque sé que tú estás conmigo. Porque, Señor, la comida que como cada día es producto de tu generosidad y de tu fidelidad para conmigo. La cama que tengo, Señor, la ducha, la almohada, la ropa que como, todo te lo debo a ti, Señor. A veces son cosas insignificantes que no valoramos, queridos hermanos. Pero el Señor, todo cuanto tienes y todo cuanto usas para hacerte la vida más cómoda y más fácil, el Señor te lo ha dado para que veas cómo Él te ama y te cuida. Así que dale gracias al Señor por lo que tienes. Olvídate de lo que no tienes o de lo que has perdido, olvídate de eso. No mires ni atrás ni mires adelante, mira ahora en el presente a tu Señor y a tu Dios. Y dile: gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú me has bendecido, hasta el día de hoy tú me has cuidado, y lo más grande y lo más importante de todo es que te tengo a ti. El tesoro más grande que el ser humano puede tener en esta vida es tenerte a ti, y yo ahora, hoy aquí, yo te tengo a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú me amas, porque mi vida, Señor, es de gran valor para ti. Y en esta tarde te pedimos, Dios mío, que nos gocemos en todas y en cada una de las cosas que hasta el día de hoy tú nos has permitido disfrutar y tener. Y, Señor, confiamos en ti, esperamos en ti, y te pedimos también que se haga tu perfecta voluntad en nuestra vida y que nada ni nadie nos robe el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Gracias te damos en esta tarde, Padre, y te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén.